Bon dia, col·legs! Quin gran dia que avui fa i quin gran convidat que tenim amb nosaltres avui, amb la Rafinha, que ens acompanya. Com estàs, Rafa? Muy bien. Sí? Bienvenidos todos. Hoy, Questions and Answers with Rafinha, with one of our captains. Vosaltres pregunteu, ja ho sabeu, i Rafinha respondrà les vostres preguntes. Al xat, treu fum, el tenim aquí i, per tant, ja tenim les preguntes seleccionades i que van arribant moltes. Intentarem, cuantas más posible, Rafa, responder, porque hay mucha gente, de verdad, que está in love total contigo. Mi ídolo, mi jugador favorito. Desde Messi no he visto nada igual. ¿Tú notas esa conexión con la gente del Barça? Yo siento el cariño de la gente, la verdad. Es muy especial para mí. Al final, bueno, lo que he hecho siempre desde que llegué era intentar ayudar y bueno, sentir este cariño de la gente es muy especial para mí. Un culé más ya, tú para la toda verdad la que vida, sí, ¿no? La verdad que sí, ya. Hace tiempo ya, pero un culé más. Doncs vinga, començarem triant algunes preguntes. Rafinha, he escogido, por ejemplo, la primera que yo creo que es deportiva y obligada, que es, habrá remontada, estamos a punto de ver ese partidazo contra el Atlético, antes Villarreal, obviamente, pero ¿cómo está el equipo para esos momentos claves de la temporada? Bueno, la verdad que nosotros estamos confiantes, ¿no?, en hacer un buen partido, que es el principio de todo. Al final, bueno, si no haces un buen partido, creo que estaríamos lejos de la remontada, pero confiamos que podemos hacerlo. Y bueno, creo que en este momento sea un equipo que puedes hacer, bueno, remontadas somos nosotros, obviamente respetando al adversario. Sabemos la dificultad que será el partido, será, bueno, una remontada bastante difícil, pero nosotros, yo creo que estamos preparados para lo que venga. Será un partidazo, seguro. Mira, tienes fans hasta en Argentina que pregunta, por ejemplo, Menino pregunta, ¿qué es lo más lindo del vestuario y cómo se vive ahí en ese vestuario día a día, ¿no? ¿Cómo es? Saludos desde Argentina te mandan. Muchas gracias, bueno, os mando saludos también. Bueno, es un vestuario muy lindo, la verdad. La gente, por lo que veo, la gente se quieren uno a los otros. Yo pienso que nosotros aquí somos como una familia. Al final estamos muchas veces más tiempo aquí entre nosotros que con nuestras familias, en viajes, entrenos y todo esto. Y bueno, veo la verdad un ambiente muy lindo de amistad verdadera, y bueno, esto es lo que es el resultado de tantos éxitos, son fruto de esto también. Mira, sobre el vestuario, Aesica te pregunta, ¿is there any rising player from La Masía you're excited about? ¿Algún jugador joven, emergente, talento que te sorprenda, que tú seas un poco tu favorito? La verdad hay muchos, muchas veces necesitamos jugadores para completar el entreno, y hay muchos jóvenes que vienen a entrenar con nosotros y con una calidad absurda, es tremenda, la verdad. Me sorprende muchísimo tantos jóvenes así, mucho más nuevos que yo, con la calidad que tienen. Al final esto es suyo, ¿no? Es algo entrenado, ¿no? Entonces ver tanta gente con tanta calidad es bueno, y la verdad es algo impresionante. Un talento brutal, pero ya los veteranos, vosotros ya sois los veteranos, imagínate, con tu edad. La verdad que sí, bueno, me acuerdo cuando llegué en el fútbol, que era el más pequeño de la plantilla, y bueno, poco tiempo después ya es uno de los más veteranos. Entonces esto pasa rápido, pero yo intento aprovechar la mejor manera posible. Mira, Alia 9037 pregunta, ¿qué jugador precisamente, qué compañero en el Barça te ha ayudado más en tu trayectoria aquí, ya sea dentro del terreno de juego o fuera? Yo siempre digo que Araujo fue una persona muy especial para mí desde que llegué, tanto él cuanto Ansu. Fueron las dos personas que de cara me ofrecieron ayuda a lo que necesitaba dentro y fuera del club. Bueno, fueron personas que desde que llegué se acercaron muchísimo a mí y bueno, intentaron ayudarme para que mi adaptación en el club hubiera sido más fácil, y la verdad soy muy agradecido a estos dos en principal. Pero cuando llegué habían muchos otros jugadores que también me ayudaron muchísimo, como Gerard, Jordi, Bussi, el Marque, Sergi, bueno, hablando de los que ya se fueron, ¿no?, salieron del club, pero
todos o casi todos intentar ayudarme a adaptarme al club. Entonces soy muy agradecido a todos, pero en especial a estos dos. Mira, un usuario, Barça T'Estimem, pregunta si pudieras traer de vuelta o fichar a un jugador retirado, que ya no está en activo, ¿cuál sería y por qué? Puede ser brasileño o que esté todavía, o sea, de cualquier otro país. Un jugador que dices, una leyenda, me habría gustado jugar con este. Y yo si te contesto esta pregunta, hay muchos que se enfadarán, ¿no? Me voy a liar con algunos, entonces yo prefiero no contestarla, pero hay muchos jugadores que yo en particular lo ficharía para estar aquí en el Barça y bueno, poder compartir un poco de vestuario con ellos nuevamente. Mira si hay preguntas extrañas, esta te va a sorprender todavía más. Chevor Bishop 8366 me pregunta, llevo meses esperando para preguntarle eso a Rafinha. Siéntate, ¿eh? ¿Quién es más rápido, Marcus Rashford o Rafinha? O sea, hay gente que tiene... No, se levanta por la mañana es una buena y dice, pregunta, es mi pregunta. es una buena pregunta. Bueno, dentro del vestuario también muchas veces nos preguntamos quién es el más rápido. Y bueno, es una buena pregunta. La verdad nunca hemos competido así lado a lado para ver quién es el más rápido. Pero yo creo que es Marcus. Marcus es... Más rápido que tú. La verdad es demasiado, es sorprendente la velocidad de él. Ja ho sabeu, tots els que sigueu membres del YouTube oficial del Barça teniu l'oportunitat de fer aquestes preguntes i qualsevol pregunta que vosaltres vulgueu als jugadors. Avui protagonista Rafinha, si no sou membres, doncs és molt fàcil, que se apunten, que se registren y que aquí hay content para pasarlo bien. No sé si algún exploding balloon, alguna cosa de esas a ti te ha tocado hacer, pero... Ya me ha tocado alguna vez. Sí, pero se pasa bien. Sí, la verdad sí. ¿Qué es lo más bonito de ser, y ahora que además eres uno de los capitanes, Rafa, què significa aquest braçalet? Què significa per tu ser un dels capitans de la plantilla? Bueno, la verdad para mí es un motivo de orgullo poder llevar el brazalete cuando puedo, pero ser uno de los capitanes es algo muy emocionante porque, como lo he dicho, al final desde que llegué en este club he intentado ayudar como podía, de la mejor manera posible y bueno, convertirse en capitán del Barcelona es algo para pocos, es algo, la verdad que un privilegio y algo muy distante, la verdad. Diría que ni, bueno, ya lo he dicho algunas veces, pero ni mis mejores sueños no habían planteado en esto, en ser uno de los capitanes, entonces es un motivo de bastante orgullo. Ana Cubas pregunta para ti, what's your favorite moment with Barça? El momento, ese momento que dices, ¡buah! No se puede olvidar. Seguro que hay muchos y que vendrán muchos más, pero... Sí, bueno, hay muchos momentos. Aquí es más difícil que en el campo. ¿Qué es más difícil, los periodistas o la gente? Ahí hay de todo. Hay de todo. Momento con el Barça, venga Rafa, sé valiente. Hay muchos momentos, pero yo me quedo con los momentos cuando ganamos títulos y vamos a la rúa con la gente, celebrar así junto a nuestra afición y nuestra ciudad, es algo muy bonito y muy marcante. Preguntan por aquí, ¿qué prefieres tú para empezar un partido? ¿Primero tocar un poco, ir calentando o ya de primeras un sprint de los tuyos? Eso lo pregunta Alena Ail. Depende del partido, ¿no? También a veces... Depende del tiempo, la verdad. Porque muchas veces entro en el campo, o sea, para calentar, entro en el campo ya un poco con el calorcito del tiempo. Y bueno, ya meto un sprint luego para activar uno de los tuyos y que el de al lado también. Sí, pero cuando está un poco más frío, yo en particular, yo tardo un poco más en calentarme. Entonces no hago de tirón el sprint, pero intento ir calentándome el más rápido posible para hacer uno de los míos. Mira, preguntan desde Estados Unidos, desde Atlanta, te quieren preguntar física y mentalmente en qué punto de la temporada estás, cómo te encuentras y cuál es tu main goal, tu gran objetivo de este curso. Bueno, en esta temporada en particular, bueno, he pasado ya algunos malos momentos, bueno, las lesiones son momentos que, bueno, nosotros no nos gusta pasar porque al final, bueno, no puedes hacer lo que estás para hacer y no puedes hacer lo que sabes, lo que te gusta. Entonces las lesiones son algo
algo bastante complicado mentalmente. Pero bueno, nosotros pasamos por esto y no tenemos para dónde ir. Al final, muchas veces no hay cómo explicarlo el por qué está pasando, por qué te has lesionado, ¿sabes? Entonces es un momento muy complicado, pero ahora mismo me veo bien, mentalmente, físicamente bien. Obviamente voy a intentar buscar mi mejor versión física porque al final estoy volviendo de una lesión, estoy volviendo, bueno, en un momento parado sin jugar y siempre es complicado volver al 100% físicamente, pero yo diría que estoy muy bien y bueno, me estoy mentalmente muy bien y físicamente me encuentro en mi mejor versión. Algún seguidor brasileño que he visto por aquí ya compara, ya te pone como la quinta R. Sabes que aquí ha habido grandes brasileños, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, y dicen Rafinha la quinta R. No sé si, claro, esos son nombres de top de Brasil, que siempre ha tenido, obviamente, grandísimos jugadores. Sí, la verdad son jugadores que yo en particular tengo como ídolos, ¿no? Son referencias para mí, que soy brasileño, son referencias, tanto en mi país cuanto aquí en el club. Pero al final creo que cada uno ha hecho su historia de una manera diferente, cada uno tiene sus características, uno diferente al otro, cada uno ha escrito su historia en su momento, en la manera que podía y que era mejor, y yo estoy intentando buscar mi camino, escribir mi historia de la manera más bonita que pueda. Pero obviamente son referencias y bueno, el facto de estar aquí en este club también tiene todo que ver con ellos, ¿no? Al final ellos fueron quienes me abrieron las puertas a mí y a otro brasileño para estar aquí y poder escribir nuestra historia. Mira, hay gente que pregunta si puede preguntar en catalán, en castellano. You can also speak in English, you can also ask everything you want, and Rafinha will try to answer as many questions as possible. Aquí te vuelven a preguntar, Alex Ibarra, quién es tu mejor amigo de la plantilla. Un poco ya lo hemos respondido antes, pero sí queda la sensación que hay un grupo como muy divertido y que a veces los mayores, entre comillas, vais con los jóvenes, luego os mezcláis un poco. Bueno, he pasado ya por otros sitios y bueno, notas la diferencia, ¿no? Al final hay sitios que, o sea, los más veteranos solo van con los más veteranos, los más jóvenes con los más jóvenes, o los extranjeros con los extranjeros. Pero aquí veo algo muy bonito, que es que toda la gente intenta estar juntos, ¿sabes? Obviamente hay uno que va mejor con otro, pero no que excluya a otros compañeros. O sea, los más veteranos muchas veces nosotros mismos en el vestuario vamos hablando con los jóvenes cosas de la vida que bueno, que hemos vivido y que viven ellos o que han vivido ellos, y nosotros los más veteranos muchas veces no. O sea, extranjeros con los de la casa, y bueno, yo creo que hay mucha cosa buena en el vestuario. O sea, toda la gente se va bien con todos, entonces esto es muy bonito. Unas últimas así rapiditas para terminar. Rafa, esta yo me sumo. ¿Qué comida favorita de Brasil es la que te gusta? Josep Castañón pregunta. Yo, la verdad, me encanta Stroganov, pero la barbacoa es la barbacoa. ¿Y alguna catalana? ¿Has probado los calçots? La verdad que he probado mucha comida, pero no me acuerdo nada del nombre. Te lo juro. Me encanta probar. ¿Algún compañero y que ya...? Sí, los jóvenes, obviamente son los jóvenes. Hay que marcarles. Bueno, al final esto demuestra un poco el cariño, ¿no? Bueno, al final, sí. Le preguntaban pero el otro día... me encanta eso. Sí, preguntaban... Yo también muchas veces voy jugando con alguno, cuando veo a alguno grabando ahí. Se pueden estar, menos mal que ya acabamos. Venga, muy rápido. No, perdón. Sí, la comida. ¿Te gusta probar Sí, todo? me encanta probar mucha cosa. He probado mucho, he comido y como mucha cosa catalana, pero de nombre soy muy mal. Mira otra. Diaper pregunta, el trofeo con el Barça que ha sido más complicado de ganar. Y yo añado, y el próximo que te haga más ilusión de ganar. Yo diría que los más complicados son ligas, porque al final
son competiciones que van toda la temporada, ¿sabes? Al final es un trabajo de toda una temporada y bueno, tiene que estar fino en casi todos los partidos, si no en todos, porque hay equipos calificados que te pueden ganar una liga por un punto de diferencia y bueno, tú puedes estar bien durante 9 meses de la temporada y un mes que está mal puedes perder una liga, entonces yo diría los más complicados son las ligas y lo que me hace más ilusión es la Champions. La Champions, ay, La Champions. se pone la piel de Sí, gallina. Rafa, tengo la verdad que sí. millones de preguntas, pero lo tenemos que dejar aquí. La última, el primer recuerdo que tienes antes de venir al Barça de este club. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención del Barça? De siempre. Sí. Los momentos de Ronaldinho. Pues, Fue donde empecé a mirar los partidos de Barça. pues ahora... Primero porque era no de pequeño un aficionado de Ronaldinho, entonces donde iba yo lo seguía, pero de me acordar así de verdad, de ver partidos de fútbol fue con su llegada en Barcelona. Esto fue espectacular. Pues hay muchísima gente que ahora dice que el ídolo es Rafinha y esa conexión con el No, público lo del agradezco. Barça no la pierdas porque es lo que también hace que todo el mundo esté empujando al equipo. Rafa, Lo agradezco mucho. un placer. Muchas como gracias. siempre. Si us ha agradat, dile a la gente que se registre, Rafa, que, Claro, que hay gente que es, está es hoy. muy fácil, eso Claro, en la el descripción. dedito ahí, chavales, Y por a favor. sumar, y el próximo, Rafinha, que habrá segunda parte seguro, con las gafas esas cuando ganemos la Champions, yo quiero unas Hecho. gafas de esas, Hecho. ¿vale? Vale. Pues ja podreu preguntar. Gràcies, que us ho passeu bé.